invertores, flexores, plantares y dorsales del pie que producen una mala alineación, una mala orientación y al final nos llevan a un fallo articular acompañado de deformidades óseas residuales. La historia de las cirugías para el pie plano de cualquier tipo nos lleva desde los años 1800, donde la cirugía de Gulbin y Beard, el Grice, el Bachelor, el Denison-Fulford, el Gleich y el Koopman-Kotzayani, que es el contrario del Dwyer, el Dudley-Evans, y que luego fue reactivada por el doctor Vincent Mosca, el Hook y Miller, el Miller-Natielo, Natielo es un colega argentino, el Cadwell y Coleman, el colgajo osteoponeurótico de Miller, con su artrodesis medial, y la triple artrodesis de Coleman. Aquí tienen, para refrescar un poquito la memoria, algunos muestras de qué es lo que era la técnica de Grice. Por cierto que en estos días un colega decía que todavía lo utilizaba. Los españoles lo llaman el injerto en empalizada y lo utilizan colocando chips de manera como columnas dentro del seno del tarso para evitar el colapso hacia medial del pie, sobre todo el pie neurológico. La técnica de Bachelor, que consiste en utilizar un pedacito de peroné y con el instrumental del doctor Valente, colocarlo en el seno del tarso, muy parecido, es decir, es como una técnica, como el principio de la técnica de las endoprótesis, pero esto era con un injerto de peroné, como pueden ver en esta radiografía. Como les nombré anteriormente, el Denison-Fulford, más que todo es para alinear el calcáneo por debajo del astrágalo y alinear las superficies articulares. El alargamiento de calcáneo, inventado por el doctor Evans y luego en los años 70 reactivado, digámoslo así, por el doctor Vincent Mosca. La osteotomía de calcáneo, la osteotomía medializadora, osteotomía tipo Gleich, Gleich fue el primero que la hizo en el año 1873. Y luego Koopman-Kotzayani la reactivó nuevamente y todavía se realiza. La artrodesis medial con diferentes instrumentos, bien sea o diferentes materiales como las placas en 8, las grapas, etc. El colgajo osteoponeurótico de Miller, la cirugía de Hook y Miller, que nos consistían en un adelantamiento del sitio de injerto del tibial posterior, o también, llevándose un colgajo pues, de hueso para que se hiciera una consolidación efectiva de la misma. Este es un pequeño modelo biomecánico donde podemos ver, ya entrando un poquito más en materia en cuanto a la fisiopatología de lo que es el pie plano de tipo neurológico, podemos observar cómo, por lo general, como sabemos lo que le dije según el concepto anteriormente leído, podemos ver cómo hay, por la espasticidad, por el desbalance muscular, se produce en algunos pacientes, en la mayoría de ellos, acortamientos de músculo, como en este caso pudieron ver los peroneos, el largo y el corto, un sobrealargamiento con pérdida de su función del tibial posterior. Aquí el mismo modelo biomecánico, pero visto de frente. Vean cómo el lado derecho de sus pantallas el peroneo se corta, el tibial posterior se sobrealarga, pierde función y el pie, se produce una pronación del pie con un quiebre del mismo, bien sea en la articulación astragalo-escafoidea o en la escafocuniana. Para la escuela española, recuerdo bien que yo decía que todo pie que se quebrara en la articulación escafocuniana era sinónimo de alteración neurológica. Aquí en una vista sagital podemos ver cómo el acortamiento del tendón de Aquiles, que es parte de la fisiopatología de la formación del pie plano de tipo neurológico, horizontaliza el calcáneo, hace que el tibial posterior pierda fuerza y se transforme en un músculo débil, entre otras cosas también por la espasticidad. El astrágalo pierde su domicilio de la articulación subtalar y se subluja hacia medial, perdiendo también la cobertura que le da el escafoide. Este es un pequeño video de una casa comercial que a mí me gustó mucho porque más o menos ejemplifica cómo en la medida que el paciente neurológico va aumentando de tamaño, va aumentando de edad,
el pie va perdiendo, por la acción de fuerza muscular, la gravedad y el sobrepeso, el pie se va quebrando, más o menos de la forma como se observa en ese video. No, no estamos viendo el video, me parece, Rolando. ¿Perdón? No se está viendo el video, me parece. Ya va, déjeme ver, a ver. ¿Corrió ahí? ¿Ahí se ve? Ok. Sigue negra la pantalla. Ah, lástima, concha. Bueno, voy a intentar seguir, doctor. Suele pasar. Sí, suele pasar. Bueno, lástima, porque era más o menos ejemplificando lo que le estaba diciendo sobre, en la medida que el paciente, sobre todo el paciente de tipo neurológico, va aumentando de peso, va aumentando de tamaño, va creciendo el niño, el pie cómo se va quebrando y el pie cómo va, las articulaciones van perdiendo su domicilio y su orientación. Para entrar un poquito más de lleno en lo que es el tema que generosamente me han invitado a discutir aquí, vamos a hablar sobre qué es la introducción sobre el calcáneo stop. Es una cirugía que se comenzó a hacer con éxito en los años 70 por el doctor Recaredo Álvarez, quien ahorita el doctor Mario me dijo que tuvo el placer de conocerlo. Es una cirugía con un 98% de buenos resultados, todos verificados por literatura internacional, con una corrección bastante deseable, no requiere de un instrumental sofisticado, y en los niños, sobre todo en los pacientes de tipo que no tienen afectaciones neurológicas, dentro de las bondades está la pronta reincorporación a su ambiente diario. Me refiero a si están de vacaciones, a sus vacaciones o a su ambiente escolar o a las actividades que el niño haga. Está indicado en pacientes planos de tipo desde moderados hasta severos, siempre y cuando sean reductibles con fracaso en tratamiento conservador y principalmente, aunque aquí dice a partir de los 6 años, yo les aconsejaría que lo hicieran en niños a partir de los 8 o 9 años en adelante. Las contraindicaciones, por supuesto, coaliciones del tarso, porque significa que el pie no es reductible en cualquiera de las presentaciones de las coaliciones del tarso. Y sobre todo, hay que tomar muy en cuenta que el paciente no tenga acortamiento del tendón de Aquiles o brevedad de Aquiles, porque dentro de las complicaciones que les puede quedar, ya se las voy a leer, está un tendón de Aquiles, le puede dar una deformidad residual como un pie equinovaro o un varo del retropié. Bueno, pero continuando con las complicaciones, bueno, para aquellos colegas que utilizan, por ejemplo, tornillos de tipo esponjosa, donde hay, en la unión tallo-espiral es donde se reporta la principal complicación que es la ruptura del tornillo, aunque también se reporta que no modifica la corrección ya obtenida. Hay complicaciones inherentes a la herida, aquellos que utilizan la técnica antigua, ya les voy a mostrar más adelante lo que nosotros actualmente hacemos, y lo que les hablaba sobre el tendón de Aquiles actualmente. En cuanto a las recomendaciones, si el paciente, en este caso, estamos hablando de pacientes de tipo neurológico, podemos indicarles la utilización de ortesis con efecto UCBL de tipo cortas, tipo supramaleolares. Y, por supuesto, la pronta reincorporación a la medicina física y rehabilitación. Aquí es bueno mostrarle algunos trabajos que hablan sobre todo esto, porque estos trabajos todavía se pueden conseguir todavía, sobre la artrorisis. Algunos trabajos, por ejemplo, los de Bendayan y Schoenker, hablaban sobre que era una cirugía, una operación mínimamente invasiva, y algunos doctores, como por ejemplo, hay otros trabajos como el de Sánchez y Mubarak, exponían que estas endortesis, como esta que pueden ver aquí en pantalla, o esta, que no es más que la colocación de una grapa por el lado externo para evitar la subluxación de la articulación subtalar, ellos hablan que los resultados eran impredecibles. La artrorisis, como todos sabemos, es un proceso extraarticular. Aquí podemos ver algunas fotos de algunas endoprótesis, las cuales hay muchas en el mercado. Está la de Giannini, Conix, la de Viladot, etcétera, que es la de la forma de copa de vida. Ahorita no recuerdo el nombre, se me va, etcétera. Pero principalmente, todas, para poder hacer una buena, o para tener una buena escogencia de los pacientes, tenemos que hacer varias cosas. Es decir, tenemos que hacer una buena programación.
En los pacientes neurológicos, algunos de ellos, pobremente no podemos pedirle que se paren en punta de pie, pero sí podemos hacerles algunos test para verificar la flexibilidad, como el test de Alus-Jack, el test de Staeli, para que el paciente se pare en punta de pie y ve que si el pie reduce y el retropié reduce hacia el varo, simplemente decidimos que es un paciente candidato a la realización de la artrolisis extraarticular por la técnica de calcáneo stop. Aquí podemos ver algunos ejemplos, como un paciente, luego de observen el valgo del retropié y cómo el paciente tiene una caída de su arco plantar, y a continuación, posterior a la colocación de la artrorisis por técnica de calcáneo stop, observe cómo el pie, el retropié principalmente, pues yo siempre he defendido esto, que la artrorisis tipo calcáneo stop lo que hace es corregir el valgo del retropié, y al alinear el retropié, la articulación subtalar, etcétera, todo el resto del pie, toda la columna medial, etcétera, se alinean y produce un buen resultado con una buena orientación de las articulaciones, una buena alineación y un pie bien estable. Más fotos sobre, observen como preoperatorio y postoperatorio de pacientes antes de la intervención y después de la colocación del calcáneo stop, preoperatorio intraquirófano, observen el preoperatorio, e inmediatamente después de la colocación, observen cómo, aunque en este paciente con mucha suerte se ve la formación de un pequeño arco plantar, pero lo principal, como les dije, para mí es la corrección del valgo del retropié y la alineación y orientación del resto de las articulaciones en el medio pie. La radiología es prácticamente, creo que la que manejamos todos, principalmente el ángulo calcáneo horizontal para medir si el calcáneo está en posición o si está horizontalizado o no, inclusive ver si hay verticalización del acetábulo. También está el ángulo el astrágalo horizontal para medir si hay o no verticalización del astrágalo, como por ejemplo podemos ver en esta radiografía preoperatoria. El índice de cobertura del escafoide con respecto al astrágalo. Sabemos todos que esto debiera estar en el rango de los 10 grados aproximadamente, pero cuando hay un quiebre del pie a nivel del astrágalo escafoideal, el astrágalo se subluja y queda en esta posición. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo en un preoperatorio el astrágalo, si pasamos una línea como esta línea lo que nos ejemplifica es que cómo está el astrágalo apuntando hacia el piso. Aquí podemos ver cómo el escafoide está prácticamente cubriendo casi todo el cuboide. Pero una vez colocada la artrorisis, vemos cómo el astrágalo se levanta, el escafoide ya deja de cubrir gran parte del cuboide y nos lleva a la alineación de prácticamente todo lo que es el medio pie y el retropié. Una vista AP en una radiografía de tobillo de cómo, más o menos cómo el tornillo queda una vez anclado a nivel del calcáneo, y la corrección de la articulación subtalar y el resto a nivel del pie. Otra radiografía donde vemos la cobertura de la cabeza del astrágalo con respecto al escafoide. Okay, aquí prácticamente se ve muy poquito pues el tornillo, pero aquí sí se ve mucho mejor. Yo siempre que muestro este video o hago esta conferencia, yo hablo con mucho orgullo de un gran amigo, el doctor Samuel Yáñez Quintero, venezolano, quien también tuvo que emigrar de nuestro país, que fue la persona que me enseñó las bondades de esta cirugía. Lo pueden ver si el video se ve, ojalá. Ese es el doctor Samuel Yáñez en el año 2002-2003. enseñándonos a hacer esta cirugía. Él la hacía de la manera, pues, como él aprendió a hacer, con el doctor aquí en el Hospital San Juan de Dios de Caracas. Y la técnica es la original, pues, con una herida bastante generosa de unos 4 o 5 centímetros, localización del seno del tarso, y probar con el dedo pequeño que estuviéramos en el seno del tarso, la localización. Y aquí aprovecho para decirle más o menos cómo es la técnica. Pues acuérdense que una vez que utilizamos la broca o la mecha,
el pie se coloca en una posición de varo y 90 grados por el ayudante. Y vamos a poner la broca a unos 45 grados con respecto a al eje longitudinal de la tibia, así como se ve actualmente en el video. Se pasa la mecha, la broca, y inmediatamente se coloca el tornillo, siempre manteniendo la corrección por parte del ayudante y manteniendo los 45 grados del tornillo con respecto al eje longitudinal de la tibia. Por aquí, en vista del auge de la... Ah, qué lástima que este video no me corre. Bueno, es una lástima porque este video me mostraba la forma prácticamente nueva, como nosotros en el ortopédico infantil, en vista del auge de las cirugías percutáneas, mínimamente invasivas, etc., se mostraba cómo aquí creo que sí se va a empezar a ver, no, pero bueno, pero está la foto de cómo a través de una pequeña herida de casi que de menos de 1 centímetro podemos colocar el tornillo, siempre y cuando siguiendo las mismas técnicas, poniéndole en varo y en 90 grados, 45 grados siguiendo el eje longitudinal de la tibia. Esto es la vista con el fluoroscopio de cómo queda el tornillo. A mí particularmente me gusta que me quede así totalmente perpendicular al techo del calcáneo. Aunque hay trabajos, yo he leído trabajos que dicen que no modifica la corrección cuando hay un poquito de inclinación hacia adelante o un poco de inclinación hacia atrás. Pero hay otros trabajos que sí hablan de que la corrección no es tan buena como se desea cuando hay inclinación, sobre todo hacia adelante. Más radiología de cómo queda, cómo debiera quedar, tanto desde el punto de vista estético como funcional, la corrección con el tornillo. Cuando yo particularmente recomiendo, al igual que como la técnica como la recomienda el autor, la utilización de tornillos de tipo cortical de entre 24 y 26 milímetros de longitud y de 4.5 milímetros de diámetro. Si usted la hace con una técnica mínimamente invasiva, no tiene que preocuparse, porque la técnica dice que tiene que quedar por fuera del techo del calcáneo 10 milímetros. Pero cuando usted hace usar la técnica mínimamente invasiva, no tiene para ver así de manera macroscópica los 10 milímetros. Entonces, usted lo que hace por el fluoroscopio, ve que la cabeza del tornillo más las 2 aristas que ustedes pueden ver aquí, estas 2 aristas más la cabeza del tornillo suman los 10 milímetros. Ya está la corrección y la colocación deseada del tornillo. Un modelito biomecánico nuevamente de cómo se hace al colocar el pie en varo y 90 grados, la colocación del tornillo me va a mantener la corrección. Hay personas que dicen que esta técnica es meramente un efecto mecánico, un efecto de tope. Hay trabajos que hablan de que a nivel de la grasa del seno del tarso existen receptores de presión que una vez estimulados me van a producir la corrección y me la van a mantener. De nuevo, una vista AP de la corrección. Vean cómo al colocar el pie en varo y 90 grados la colocación del tornillo me va a mantener dicha corrección. Con el pasar del tiempo, las estructuras como por ejemplo el tibial posterior, el peroneo lateral largo, se van a tensar o se van a ir reajustando a la nueva forma en que está el pie. Por eso es que se dice que al retirar el tornillo, aquellos especialistas o adjuntos que tienen la tendencia de retirarlo después de los 2 años, no va a tener una pérdida de corrección el pie. Y si la hay, va a ser de apenas un 10% de la corrección. Aquí tenemos una vista sagital de lo mismo, de este modelo biomecánico, y vea cómo al hacer la corrección de colocar el talón en varo, pasa por debajo de la subtalar, el astraga lo asciende y se corrige el resto de la columna medial del pie. ¿Qué es lo que hago actualmente? Bueno, me voy a donde está el problema. El objetivo es... Aquí tenemos, estas diapositivas son cortesía del doctor Ricardo Trevisan, que para el paciente, ¿qué hacemos nosotros? Sabemos que el paciente con trastornos motores no es, el calcáneo stop no es la solución única. ¿Qué es lo que pasa?
El paciente con calcáneo stop, con problemas neurológicos, perdón, sabemos que por el desbalance muscular, por todas las cosas que encierra el trastorno neurológico, nos hemos visto en la necesidad de adicionarle otras cirugías que junto con el calcáneo stop nos van a completar la eficiencia o el buen resultado de esta. Entre ellas tenemos esta que se llama capsulodesis o avance de la cápsula tipo Miller, y el retensado del tendón del tibial posterior para reforzar la columna interna. Es decir, por el lado de la columna externa colocamos el calcáneo stop, que nos va a producir el bloqueo y mantener la articulación subtalar en posición, y el lado de la columna medial simplemente vamos a hacer esta cirugía para fortalecer, retensar y ayudar al devolverle a las partes blandas la fuerza muscular que debieran tener en un paciente con un pie lo más normal posible. Aquí tenemos cómo queda la cirugía, principalmente con la capsuloplastia y el retensado del tibial posterior. Una cirugía que a mí siempre me gustaba mucho, que es la aplicatura del tibial posterior. Aquí la pueden ver, su inventor, el doctor Ricardo Trevisan, aunque él dice que no, pero yo siempre creo que sí. La aplicatura del tibial posterior, podemos ver aquí a este nivel, ya no hacemos la cirugía aquí en la columna medial, sino vean aquí por encima del tobillo, se busca el tendón del tibial posterior, se hace un entorchamiento del mismo, se sutura y vean cómo el pie queda bastante tenso, devolviéndole parte de la fuerza al tendón del tibial posterior. Y esto es como reforzamiento del tendón, de la artrorisis subastragalina por técnica de calcáneo stop. Por supuesto que hay, dentro de la técnica de calcáneo stop, hay sus abusos y sus mala praxis y de todo, cosas que inclusive en una oportunidad un gran amigo mío que también se fue de Venezuela, el doctor Carlos Prato, me pidió que preparara una técnica sobre el calcáneo stop fallido o los abusos del calcáneo stop. Por ejemplo, aquí les puedo mostrar. Fíjense, una persona, miren los pies, plantea una persona de 46 años, a quien un colega le ofreció hacerle un calcáneo stop, y aquí están las radiografías, fíjense, donde puso los tornillos, ni siquiera estaban puestos en el sitio, ni siquiera eran unos tornillos adecuados para la técnica. Y ustedes, colegas, todos sabemos que esto no es una técnica para adultos. Entonces, estas son las radiografías del paciente que vimos anteriormente. Aquí vemos otro paciente que, mire, y por la forma de los pies ya ustedes se dan cuenta que es un adulto. Y ustedes ven, mire, cuando hace el test de esta ELI para ver que es un pie no reductible, pero el médico igualito dijo, no, igualito le voy a hacer un calcáneo stop. Y fíjese, mire, le hizo un calcáneo stop, perdón. Ajá, aquí tiene, mire el tornillo donde está, no sé dónde lo colocó, pero bueno, en la radiografía sagital podemos ver dónde está y bueno, y podemos ver, es un paciente que hasta inclusive, si nos damos cuenta ya, al ser un adulto, tenía deformidad del astrágalo como tal, de la cabeza, del cuerpo, de la cúpula astragalina, etcétera, pero igualito se decidió y le hizo un calcáneo stop. Bueno, mire el tornillo. Nos hubiera dicho el doctor Carlos Prato, qué bellezura. Aquí tenemos otro paciente. Aquí tenemos otro paciente, fíjense, a quien se le hizo un calcáneo stop, no sé realmente, bueno, cuál sería fíjense el tornillo colocado, puesto, no sé, no sé si lo tiraron ahí en el seno del tarso, y aquí también el mismo en la vista sagital de la proyección. Pero no solo los adultos a veces se llevan una sorpresa, se ve un calcáneo stop de un adulto, fíjese, este es un niño, como sabemos que es un niño, por su núcleo de crecimiento que ya está a punto de cerrarse, pero fíjese, esto es un calcáneo stop, no fue que se le salió ni nada, esta es la radiografía inicial del postoperatorio. Porque fue un paciente que después fueron a consultar con nosotros y bueno, fíjense, nos llevaron una radiografía. La artrorisis, bueno, no sé qué pretendían aquí, pero bueno, fíjense. Y esta es la vista AP de este mismo paciente. Este es otro paciente, fíjense también, otro niño, fíjense si vemos por núcleo de crecimiento, fíjense los tornillos fueron puestos hasta el fondo totalmente, colocados pues totalmente los tornillos sin tener la técnica precisa, sin tener el conocimiento de que es un niño y de que la idea, así como en el escrito que puso el doctor Trevisan en estos días, de que la idea es no hacer daño, de no dejarle una secuela.
a estos pacientes. Este es otro caso muy reciente, cortesía de uno de nuestros amigos del ortopédico infantil, el doctor Oscar Alvarado, de un paciente que lo operaron a los 5 años de edad. Este pacientico se le retiró eso hace unos días. Esto tenía 5 años, el paciente actualmente tiene 10 años. Se le hizo esta cirugía y si ustedes pueden ver, el niño todavía tenía la subluxación astragaloescafoidea, tenía dolor. Y el médico lo operó a los 5 años y le dijo, todavía al niñito con 10 años, le dijo que todavía no podía realizar actividades físicas, ni correr, ni jugar béisbol, ni nadar, ni bicicleta, ni nada, porque él tenía que esperar que esto estaba haciendo su efecto todavía 5 años después. Bueno, fíjense, un lado, el otro lado, el lado derecho, el lado izquierdo, etc. Bueno, yo quería presentarles, esto fue un trabajo que fue hecho entre el año 2016 y el año 2009 en el Hospital Ortopédico Infantil por el doctor Lierry Carreño, donde hicimos una comparación en pacientes utilizando endoprótesis de cáliz, ahora sí me acordé, que es la que promociona siempre el grupo del doctor Viladó en España, en el Hospital San Rafael, y se hizo un trabajo con estos resultados, obteniéndose, por supuesto, muy buenos resultados para la endoprótesis, solo que tenía sus especificaciones muy diferentes a la utilización del artrorisis tipo calcáneo stop. Así yo me dediqué pues a hacer una pequeña comparación entre ambos, unas pequeñas conclusiones para finalizarle y no aburrirlos más, donde yo decía que, por ejemplo, el calcáneo stop se utiliza en pie planos valgo severo, las endoprótesis también para pie planos valgo severo. En pies que sean reductibles, las endoprótesis pueden ser utilizadas en pies que no sean reductibles, tipo que tengan coaliciones del tarso, también puede ser utilizado. En pacientes con fracaso del tratamiento conservador, la endoprótesis puede utilizar en astrágalos verticalizados que sean también reductibles. En pacientes, no pacientes menores de 6 años, yo diría mayores de 6 años, a partir de los 8, 9, 10 años en adelante, la endoprótesis puede utilizarse, como les dije, en pacientes con coaliciones del tarso, por supuesto, resecando las mismas. El tipo calcáneo stop se recomienda hasta pacientes de hasta 50 kilogramos de peso, es decir, niños exclusivamente. Eso es una cirugía, se me había olvidado decirlo, es una cirugía exclusiva para niños. En cambio, las endoprótesis no hay límites ni hay contraindicación en cuanto al peso. Como les dije, es una técnica exclusiva para niños y la técnica para las endoprótesis está indicada también en niños y adultos. Otra gran diferencia es que el calcáneo stop es una técnica de muy bajo costo, como les dije anteriormente, y las endoprótesis, por lo menos las poquitas o escasas que llegan a Venezuela, tienen tendencia a ser de altísimo costo. Aprovecho la oportunidad, ojalá esté conectado el doctor Ignacio Martínez Caballero, quien muy gentilmente, a través de la gestión del doctor Carlos Prato, el año pasado me recibió en España, en el Hospital Niño Jesús. Él estaba comenzando a utilizar el calcáneo stop en sus pacientes con problemas neurológicos. Estaba muy complacido con esta técnica. Ojalá nos esté escuchando y ojalá esté con nosotros en este momento. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, saludos a todos. Espero que les sirva de mucho. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, Rolando, por tu excelente charla. Vamos a continuar. Si quieres, desconecta tu pantalla. Bueno, vamos a continuar en la tarde de hoy hablando de la artrolisis, pero esto es con endoprótesis. Y para eso acudimos a un experto que ha publicado múltiples trabajos, múltiples papers al respecto, el doctor Mario Juanto de Argentina. El doctor Mario Juanto es miembro del staff de ortopedia pediátrica del Hospital Víctor Vilela de Rosario, Argentina. Es miembro de la Sociedad Italiana de Ortopedia y Traumatología. Es también miembro de la Asociación de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. Fue expresidente de la Asociación de Neuroortopedia, que agrupa a los neuroortopedistas en Argentina, SANEO, y es actualmente el vicepresidente del DIAMIS, un grupo que se encarga de la cirugía mínimamente invasiva. Para nosotros es un gran honor que nos haya dedicado una tarde de viernes, que es tan duro, a hacer docencia con nosotros, y bienvenido, doctor Juanto. Siéntese en su casa cuando podamos recibirlo, Dios quiera.
Bueno, muchísimas gracias. Sí, sí, me encantaría. Lo más cerca que estuve de Venezuela, lo dije antes, fue en Aruba el año pasado. Gracias, Ricardo, por la presentación. Gracias, Rolando, por tu charla. Muy buena, excelente. Coincidimos en un montón de puntos, te diría que en el 90%. Nunca podríamos hacer un crossfire contigo porque, digamos, en el núcleo, en la filosofía del tratamiento del pie plano, y sobre todo ahora hablando de pie plano neurológico, coincido en un 100%. Te felicito también por esos excelentes videos que vimos sobre cómo se reacomodaba. Yo siempre digo lo mismo, nosotros estamos para ayudar a la gente. Si vos podés ayudar a la gente, digo, no solamente como médicos, sino que creo, como dice el Dalai Lama, que se viene a este mundo solamente para ayudar, para poder pasar, digamos, el tiempo y que no se gaste el tiempo en que estamos en esta vida. Por lo cual, qué mejor que con una incisión así chiquitita poder ayudar a gente que por supuesto necesita ayuda, no solamente porque esté caminando mal, sino por su condición de, digamos, de discapacidad. Yo voy a empezar a compartir ahora mi pantalla para contarles un poquito qué es lo que hacemos nosotros con este tema de la artrorisis extraósea subtalar en el pie plano espástico. Lo que ven aquí es la diapositiva, la última diapositiva que siempre comparte con nosotros. Yo tuve la oportunidad de ir muchas veces, ahora por un problema económico no se pueden comprar dólares, no se puede viajar por el tema de la pandemia, ya no se puede viajar más a verlo al doctor Freeman Miller, pero esta es la última diapositiva que cuando habla de pie plano espástico, él nos da su conclusión, en la cual obviamente que el pie plano espástico no está resuelto aún, el tratamiento, y que necesita muchísima más investigación. Imagínense, cuando nosotros veíamos esto allá por el siglo pasado, decíamos, qué genio esta persona, porque con la calidad de cirujano, con la calidad de neuroortopedista que es, nos está diciendo, no encuentro la solución. Entonces siempre fuimos tratando de encontrar la solución para esta patología. Algo más que quiero decirles es que, si bien la lesión a nivel del sistema nervioso central de esta condición que se llama parálisis cerebral infantil es, digamos, inamovible, es no progresiva, lamentablemente las lesiones que produce esta patología a nivel muscular, o sea, la espasticidad fundamentalmente, que son las alteraciones primarias, recaen sobre el sistema musculoesquelético y determinan un desequilibrio muscular a nivel de las principales articulaciones, produciendo un crecimiento desigual, ¿sí? Entonces eso genera entre agonistas y antagonistas, como bien decía recién nuestro colega, el doctor Rolando Hurtado. Esto produce retracciones musculares luego, presiones sobre el cartílago de crecimiento, y vamos a tener las alteraciones secundarias. Por lo cual, y esto es medio una utopía, sobre todo en países en desarrollo como los nuestros, si nosotros actuáramos tan tempranamente para prevenir o para tratar las alteraciones primarias, es decir, la espasticidad o la distonía en los casos de distonía, vamos a ver que las alteraciones secundarias no las tendríamos, o las tendríamos al menos en mucha menos cantidad y gravedad. Estas que ven en pantalla son las alteraciones, eso, digamos que primero que es una deformidad multiplanar, como dijo recién Rolando, y a diferentes niveles. Estas que ven en pantalla son las alteraciones secundarias, en retropié, en mediopié, en antepié, por supuesto, además de deformidades en el tobillo y en los miembros inferiores. Como vemos allí, todo el pie subastragalino se va a la eversión. El calcáneo con el cuboides, con el escafoides se van hacia lateral. Y si nosotros lo vemos de atrás, lo vamos a ver valguizado, totalmente valguizado, ¿sí?
Con respecto al caer, digamos, al caerse el escafoide junto con la cabeza del astrágalo hacia mediar y hacia plantar, vamos a ver que se produce un colapso a nivel del medio pie. Por supuesto, al colapsar el medio pie, se va a elevar el primer metatarsiano o se va a ir hacia el varo. Y el primer, o sea, con respecto a la línea media del cuerpo, quiero aclarar. Y el hallux se nos va a desviar, por supuesto, bien hacia el valgo extremo, como podemos verlo allí. Lo que queremos decir es que todas las alteraciones que se producen en el retropié, como bien decía, producen el doctor Hurtado, producen una reacción en cadena que va a llevar al antepié a desviarse. Esto puede pasar también en las personas sin alteraciones neurológicas, porque tiene un efecto cardan a ese nivel, a nivel del astrágalo, la desviación que ocurra. Pero ¿qué pasa? Además, en los pacientes neurológicos, y por lo que les conté anteriormente, de las alteraciones primarias que producen alteraciones a nivel de músculos agonistas y antagonistas, en este tipo de pacientes se va a producir con muchísima más gravedad. Y esto con el paso del tiempo. Esto, si nosotros podemos tratarlo cuando vemos la espasticidad, hoy que tenemos acceso al Botox, bueno, por suerte todavía tenemos acceso al Botox por aquí, no sé ustedes, lo podemos tratar de evitar. Por lo general, esta deformidad, digamos, como lo están viendo en pantalla, se produce en diplégicos con más frecuencia, pero también en pacientes hemiparéticos. En general, estos pacientes, como ven ahí, tiene un hachazo, no sé si se alcanza a ver bien, pero ahí atrás tiene un hachazo como que le entramos cuando era muy pequeño, realizando una tenotomía ahí, ¿sí? Esto es de la época, digamos prediluviana, fíjense la fecha, 2/6/99, a él le íbamos a realizar una cirugía de Evans. Tenían una deformidad en equino, no podíamos acceder al Botox porque todavía no lo teníamos en Argentina y le entrábamos al Aquiles. Y pasaba esto, el paciente bajaba, dejaba de hacer el rebote con el contacto, digamos en la fase de apoyo, con el contacto por el pie, con la punta del pie, y formaba esta deformidad de la que estamos hablando ahora. Como decía antes, y le decía en off the record al doctor Hurtado, que teníamos más o menos esta diapositiva parecida, porque yo hace 38 años que soy médico y 35 que trabajo en un hospital pediátrico, y todavía no aprendí, diría un amigo mío, realizábamos más o menos las cirugías estas que mostraba el doctor, incluida la artrorrisis de la subastragalina. La cirugía de Grace es una cirugía que nosotros la utilizamos allá por los 80, a mediados de los 80, con un excelente follow-up corto. Cuando nos íbamos más largo de 5 o 6 años, colapsaba el pie, porque no había manera de que nosotros pudiéramos mantener con un pequeño injerto, habiendo depletado de corpúsculos de Golgi, y que son los que llevan la sensibilidad propioceptiva. Porque como decía hoy el doctor, digamos, esto no funciona en forma mecánica, funciona por un mecanismo de sensibilidad propioceptivo. Es lo que realizábamos antes. También realizábamos la cirugía de Evan Mosca, pero si yo tengo que la cabeza del astrágalo cuando cae hace que parezca que el calcáneo se atrasa, ¿sí? Estoy corrigiendo algo que no es, porque en realidad, salvo que pasen 20 años, el calcáneo no va a estar más corto que el astrágalo, sino que cuando lo corregimos se va a recuperar esa famosa línea de cima. No sé si me estoy explicando bien. Esto lo realizamos durante mucho tiempo, y estoy hablando siglo pasado, ¿sí? No ahora. Sacábamos un injerto, lo colocábamos acá, nunca colocamos ningún tipo de
Fíjense las fotos, ¿saben? Estas fotos son diapositivas que tomamos anteriormente y que después le sacábamos fotos digitales a la pantalla cuando las quisimos recuperar para poder transmitirlas en este tipo de eventos, ¿sí? Bueno, y esto era lo cruento, teníamos que sacar de la cresta ilíaca un pedazo de hueso, una cosa de loco, son fotos del siglo pasado, como les decía, ¿sí? En el año 98, en un congreso que se hizo en Italia, yo tengo ascendencia italiana, soy miembro de la Società Italiana de Ortopedia Pediátrica, publicamos este trabajo con el doctor Andreacchio, que es muy conocido por todos los que hacen ortopedia infantil, y con algunos resultados que no nos dejaban satisfechos bajo ningún punto de vista. También nosotros utilizamos calcáneo stop. Y le quería decir al doctor, dicho sea de paso, que el punto de cómo ponga el tornillo, si es perpendicular o oblicuo o como sea, el hecho de que esté allí bloquea la pronación porque bloquea el movimiento de esta estructura del astrágalo, que es la que choca con el calcáneo, y al haber estructuras neurológicas evita que caiga la cabeza del astrágalo hacia abajo y hacia adentro, es decir, hacia plantar y hacia medial, y que rote. El proceso lateral del astrágalo es el que hace el stop, con lo que le coloquemos allí. Para nosotros, yo tengo que decirlo, es decir, si el que tiene una buena casuística y un buen resultado con calcáneo stop, adelante. Pero en mis manos tuvimos la oportunidad de hacerlo desde el año 95, cuando lo conocimos a Recaredo, en un curso que armó Tomás Epeldegui en el Hospital del Niño Jesús de Madrid. Y lo empezamos a hacer en el 95 en pacientes pediátricos no neurológicos. Cuando lo quisimos llevar a lo neurológico, no tuvimos buenos resultados. Pero quizá no sea el método, o quizá no sea lo que estamos, sino podríamos ser nosotros que estábamos fallando. Otra cosa en la que acuerdo 100% contigo, Rolando, es que todas estas cirugías que parecen sencillas son en las que más se cometen errores. Porque el ser humano dice, esto es fácil. Lo hace Rolando, lo hace Mario, lo hace Ricardo. Lo podemos hacer nosotros. Pero es muy importante la curva de aprendizaje, porque yo considero que a menor complejidad de la técnica quirúrgica, mayor posibilidad de que se cometan errores y además de que se sobreindique la cirugía. ¿Sí? Entonces, como decía, todas estas técnicas las conocíamos, algunas las hicimos, pero decidimos, una vez que conocimos al creador de una técnica de artrorisis subastragalina extraarticular, porque no va colocada extraósea, quiero decir, que no va colocada en el hueso, que se llama Michael Graham, empezamos a utilizar la artrorisis subastragalina tipo HyProCure. Y acá quiero también acordar con lo que se dijo antes. Esta cirugía no es para cualquier paciente neurológico. No es que, porque típicamente, por lo menos acá en la Argentina eso funciona así, el que tiene un martillo en la mano piensa que todo lo que sobresale es un hueso, un clavo, y le da. Y no es así. Hay que tener cuidado, primero para no jorobar al paciente, para no dañarlo. Y segundo, para no quemar la técnica. Porque si yo voy a operar un paciente cuadriparético, gross motor 5, ¿para qué le voy a alinear el pie si normalmente no alcanzan a bipedestar? Y si bipedestaran, ya es mucho con que lo hagan, que deben hacerlo, por supuesto. Entonces, ¿en qué paciente nosotros lo realizamos? Bueno, como dijo antes, en su prefacio el doctor Ricardo Trevisan, en los Grow Motor nivel 1 y 2, por allí en algún 3, nosotros no tenemos ningún 3, y si usamos la Functional Mobility Scale, en los 5 y en los 6. ¿Sí? Ahora,
¿qué es este implante y por qué nosotros decimos que es diferente? Porque en realidad no causa ningún stop. Esto es un espaciador que va colocado en el seno del tarso, pero en la parte más delgada del seno del tarso. Va colocado en la parte más delgada. Vieron que el seno del tarso parece un embudo, porque tiene una parte ancha y una parte delgada. En la parte delgada, que está entre la faceta articular posterior, que es una trocoidea y permite movimientos de rotación, y las dos anteriores, que son artrodias, que permiten movimiento de deslizamiento. Es decir, no sé si se escucha bien. ¿Alguien me puede decir si se está escuchando bien? Sí, te escuchamos bien, Mario. Gracias, muy amable, Ricardo. Y decía que produce movimiento como si fuera un limpiaparabrisas. Ahora, cuando el limpiaparabrisas funciona además, en broma, joroba, produce alteraciones en el resto del pie. Y si a esto le sumamos el desequilibrio muscular que produce la espasticidad, tenemos bingo, ¿sí? Tenemos un problema grave. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la mayor parte de las endortesis van colocadas en la parte esta del seno del tarso. ¿Y qué hacen estas? Tratan de bloquear este movimiento que realiza el astrágalo con la cabeza cayendo hacia adentro, rotando y yendo hacia abajo. Como ven en el videíto de arriba, no sé si se ve bien, lo que hace, sea una endortesis extraósea o calcáneo stop, o la mayoría de las conocidas, es bloquear el movimiento del astrágalo cuando se va a la hiperpronación. Pero cuidado, no bloquea el movimiento de supinación. Y bloquear, para mi gusto, es algo que no deberíamos hacer en ningún pie. Por eso hacemos artrorrisis y no hacemos artrodesis, porque si hacemos artrodesis, generamos un problema muy importante. En esta misma vista dorsal del calcáneo que veíamos antes con la endortesis colocada en la parte más ancha del seno del tarso, estamos viendo esta endortesis o espaciador tipo 2 colocado entre la parte esta, que es la faceta posterior del calcáneo que se articula con la del astrágalo, y la faceta media y anterior. Va exactamente aquí. Parece, cuando están colocados como lo están viendo allí, transforma el espacio negativo y anormal del seno del tarso en un espacio normal y positivo, ¿sí? Si lo vemos armado con una y otra, parecen iguales, pero no lo son, porque en esta endortesis, que como ven está colocada en la parte más ancha y lateral del seno del tarso, el proceso lateral del astrágalo, cuando la cabeza del astrágalo quiere ir hacia abajo, quiere ir hacia plantar y hacia medial y rota, choca con lo que tenga ahí. Puede chocar con lo que tengan, ¿sí? Le pongan calcáneo stop, le pongan esto, o le pongan cualquiera de las otras endortesis. Incluso la vieja prótesis de Viladot, que era como de goma y que, bueno, no sirvió para nada porque se salía. Fíjense que en esta diapo, o en este dibujo, en esta imagen, la colocación es totalmente diferente a esta. Y no hay ningún choque ni nada por el estilo. Lo que se produce, como vamos a ver ahora en este video, que estamos viendo en pantalla, es recuperar el movimiento normal que tendría que haber tenido la subastragalina. Como vemos aquí, el navicular o el escafoides baja y se pone a la par del cuboides. El proceso lateral del astrágalo cierra el seno del tarso. Aquí se ve abierto, ahí lo cerró, ¿sí? El eje longitudinal del astrágalo, que para nosotros radiográficamente es lo más importante a medir, cae prácticamente hacia la planta, hasta la planta del pie, y hace que en la radiografía de frente se pierda la relación astrágalo-escafoidea y prácticamente con una descobertura de hasta la mitad. Si vemos el video de la derecha, donde ya está colocado
donde ya está colocada la endortesis, donde está colocado, vemos que el movimiento es mucho más suave, es mucho menor y no hay ningún bloqueo. ¿Por qué decimos que no hay que tener ningún bloqueo? Porque sea en pacientes neurológicos que en pacientes no neurológicos, el amortiguador para que el peso del cuerpo, cuando choca contra el piso y recibe la fuerza de gravedad, no sea un bloque, no sea en un bloque, que sea como el elástico de los viejos amortiguadores o de la amortiguación de los autos viejos. Pero no tiene que ser una cosa que lo mueva mucho, como pasa como ven acá en el video de la izquierda. Tiene que ser, como lo están viendo a la derecha, con una movilidad mínima, grado, 4 o 5 grados de movilidad, nada más. Bueno, me quemé con el café. Seguimos para adelante. Aquí vamos a ver la técnica quirúrgica. Primero el marcado de la piel, fundamental. Ese obviamente es el maléolo peroneo. Ahí estamos marcando el tubérculo lateral del calcáneo. Ahí está la zona de la herida, justo en el seno del tarso. Hay que evitar irse para arriba porque hay algunos filetitos nerviosos derivados del peroneo superficial que inervan esta zona y obviamente acá abajo están los tendones peróneos. Lo primero que vamos a hacer es hacer la anestesia. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con sedación más anestesia locorregional. Hacemos una anestesia de la piel y después llevamos, obviamente que esto es antes de preparar el campo, ¿no? Llevamos la aguja, la dirigimos hacia el maléolo tibial para llegar o para pasar por todo el seno del tarso, ¿sí? Ahí está haciendo el cirujano, que no soy yo en este caso, la herida, que es unos 2 centímetros aproximadamente. Después de la herida, lo que hacemos es cortar el ligamento interóseo. Miren cómo se ve que con una tijera de Stevens, curva, con la curva hacia dorsal, estamos cortando el ligamento interóseo. ¿Por qué es importante cortar el ligamento interóseo? Bueno, para poder colocar la endortesis adecuada. Las endortesis van de la número 5 a la número 10, son 6. Si dejamos dentro del seno del tarso el ligamento interóseo, nos va a costar colocarla adecuada para que corrija ad integrum el movimiento que tiene que tener la articulación subastragalina. Aquí estamos viendo acá estamos viendo dónde se inserta el interóseo, ligamento interóseo. No saqué el sonido, le pido 1000 disculpas. Si vemos, es bien de lateral en el calcáneo, va hasta medial y lateral en el astrágalo. Es fundamental cortarlo porque es bien grueso y, digamos, nos puede hacer fracasar el buen resultado de la cirugía. Ahí lo estamos cortando con la tijera, como les decía. Se siente cuando se corta. Yo generalmente, como tip, meto la tijera cerrada hasta la parte medial del pie y toco la punta de la tijera con la otra mano debajo del maléolo tibial. Ese es un tip muy importante para saber que estoy trabajando allí. Una vez que hicimos esto, vamos a colocar el alambre guía, como están viendo allí. Fíjense, la dirección, ¿sí? Es oblicua, no es transversal. Va de lateral a medial, de abajo hacia arriba y de distal a proximal, que es la dirección del seno del tarso. Porque si lo colocamos, como vamos a ver aquí, miren, si entramos transversal, chocamos contra el cuello del astrágalo. Entonces, si lo oblicuamos hacia atrás, vamos a entrar en el lugar que necesitamos entrar. Esto, digamos, es elemental, es una cuestión básicamente de anatomía, ¿sí? De anatomía. Dicho sea de paso, después voy a dar un concepto con respecto al astrágalo, que anatómicamente para mí forma parte del pie, pero desde el punto de vista funcional no es más que un hueso de transición entre la pierna y el pie, ¿sí? Ahí lo ven. ¿Ven? Ahí choca y ahí entra justo entre las 3 superficies articulares, la posterior
y las dos anteriores. Ahí estamos colocando el probador. Dicho probador está siendo colocado sin el alambre guía a propósito para que lo vean, para que vean cómo, digamos, está colocado con la dirección. Nosotros medimos la pronación como lo están viendo allí, ¿sí? Con el dedo pulgar llevamos entre el cuarto y el quinto metatarsiano, empujamos. Y esa pronación, es decir, la eversión del pie, es la que queremos corregir, es la que queremos mejorar. Por eso colocamos los probadores desde el 5 en adelante hasta llegar al número de probador, que sería el número de High Procure, que nos deje tranquilos. Ahí estamos colocando, creo que ese es el número 6. Una vez que está colocado allí, empujamos, ¿sí? No nos convence porque todavía hay mucha pronación, y vamos a colocar un número 7. Siempre mantenemos dentro del canal del seno del tarso el alambre guía. Ahí está la número 7, ¿sí? Bueno, los americanos siempre hacen este tipo de propaganda subliminal, ¿no? Ahí le entramos de nuevo. Ahí esa nos convence, es la número 7. Entonces vamos a colocar una endortesis número 7, ¿sí? Número 7, ahí estamos, fenómeno. Vamos a seguir adelante. Ahí estamos colocando el espaciador, ¿sí? Con el atornillador, lo colocamos en la línea que va, sacamos el alambre guía y damos 2 o 3 vueltas, o 2 o 3 vueltas de rosca. Lo van a sentir como si estuvieran colocando un tornillo de esponjosa en un hueso osteoporótico, porque no agarra así, digamos, no hace buena presa. Pero bueno, es que no va a estar produciendo presa porque va colocado entre los dos huesos, ¿eh? Una vez que lo colocamos, lo que hacemos es tomar, fíjense, ahí entró el borde lateral del astrágalo está a la misma altura del borde lateral del High Procure. Esta es la herida, a mí no me gusta suturarla así, yo le doy un punto en el medio y se terminó. Y en los pacientes no neurológicos hacemos un vendaje posoperatorio, no en los pacientes neurológicos. ¿Por qué? Bueno, porque como ahora van a ver, también, aparte de colocar y tratar de estabilizar el seno del tarso que está inestable, lo que hacemos nosotros es rebalancear la parte muscular. Muy bien presentó antes Rolando con unas diapositivas algunos retensados que se hacen, sobre todo en pacientes en que necesitan hacer otro tipo de cirugía. Lo que yo les voy a mostrar, y en nuestro trabajo elegimos pacientes para poder hacer solamente un rebalanceo muscular con tenotomías, las que necesiten, y en la colocación de la endortesis extraósea tipo 2. Voy a presentar 2 o 3 pacientes y después vamos a la discusión. Este es un chico de 16 años que nosotros ya habíamos operado con una hemiparesia izquierda, ya habíamos operado en la época prediluviana, siempre digo lo mismo, pre-botox, y le realizamos una tenotomía enorme. Entonces, ¿qué quedó? Quedó con un pie plano espástico, y un hallux valgus. Este es un paciente, un Gross Motor 1, y le realizamos una técnica de hook en el Aquiles y la cirugía mini-invasiva del hallux valgus, que es lo que realizamos. Les ofrezco para más adelante, si quieren, una charla sobre lo que hacemos en pacientes neurológicos con cirugía MIS. Aquí estamos viendo, es el pie izquierdo, con el retropié pronado, valguizado, se ven más dedos, digamos, típico del pie plano, no obstante que es un pie plano paralítico. Una imagen medial. Aquí se ve el hallux valgus, que no era muy importante, pero que sí ya estaba progresando como para hacerlo. Esto es muy importante. Nosotros pedimos siempre una radiografía en posición relajada, es decir, como el paciente pisa normalmente, para ver
la relación que tiene el astrágalo con el resto del pie. Si nos fijamos acá, está totalmente descubierta la cabeza del astrágalo, casi en la mitad. Y el eje longitudinal va a estar interno con respecto al primer metatarsiano, que es donde debe ir. Pero si lo vemos en una posición neutral, le hacemos corregir, o se lo corregimos nosotros mismos allí en la sala de rayos, vemos cómo se corrige la relación. Y si se corrige la relación entre los huesos del retropié y del medio pie, tenemos asegurada la mitad del buen resultado de nuestra cirugía. Aquí vemos el perfil. Esta imagen es muy parecida a lo que mostraba Rolando, ¿sí? Acá vemos como el proceso lateral tapa el seno del tarso, cómo cae el eje longitudinal o el ángulo de inclinación del astrágalo, cómo el borde inferior del escafoides se va hacia abajo al lado del cuboides, y cuando lo vemos con esta radiografía en una posición neutral, decimos, bueno, vamos a tener un buen resultado, o por lo menos lo vamos a intentar. Ahí vemos con la endortesis colocada. Acá vemos el antes y el después. No solamente veamos cómo está corregido el hallux valgus, sino que veamos cómo el eje longitudinal de la pierna termina acá y dobla, y en esta vemos cómo sigue el eje longitudinal de la pierna hasta el segundo dedo, que es como debería ser. El retropié, si lo vemos preoperatorio, lo vemos como antes, con imágenes de más dedos, con un valguismo exagerado, y aquí lo vemos perfectamente alineado con respecto a la pierna, ¿sí? Aquí se ven las pequeñas marquitas que hicimos por sobre la gran herida que habíamos hecho allá por los 5 o 6 años de este chiquito. Acá vemos una imagen medial y aquí vemos una imagen lateral con la pequeña herida. Es decir, 3 gestos quirúrgicos. Primero rebalanceamos, es decir, necesitaba que le aflojemos el complejo gastrosóleo-Aquiles. ¿Qué le hicimos? Como es un hemiparético, le hicimos una tenotomía distal. Si hubiera sido un diparético, está vedada la tenotomía distal. Nosotros hacemos Strayer. En una época hacíamos Vulpius. Strayer es una técnica muy sencilla y que mejora muchísimo el hecho de alargando el complejo gastrosóleo-Aquiles. Y aquí vemos que desde el punto de vista funcional, este chico funciona perfectamente bien. Este es otro varón de 12 años, igual, Growth Motor 1, FMS 666, un pie plano neurológico derecho, con una hemiparesia derecha, por supuesto. ¿Qué le hicimos? Lo mismo. Acá nos falló la cirugía mini-invasiva del hallux valgus. ¿Por qué? Porque fuimos muy económicos. Solamente intentamos tratar rebalanceando el tire y afloje entre abductores y aductores a nivel del hallux. Y le hicimos una tenotomía, nada más. No le hicimos osteotomía para corregir el ángulo PASA, ni le hicimos osteotomía de Aikin para corregir el ángulo DASA. Nada, entonces falló la elección de la técnica quirúrgica. Eso lo asumimos como cirujanos. Pero de todas maneras, vemos que corrigió muchísimo el retropié y en consecuencia corrige el medio y el antepié. Esta imagen es, digamos, habla por sí sola, no es necesario ni que la comente. Lo mismo que esta. Aquí vamos a ver que el eje longitudinal del astrágalo, el ángulo de inclinación del astrágalo es mayor al que debería ser. ¿Por qué? Bueno, porque tendría que seguir el del primer metatarsiano como está, siguiendo abajo, que es el mismo paciente, con la endortesis colocada. Si vemos la línea de cima, que a esto me refería antes, la línea de cima nos dice que el calcáneo está corto, y no es así. En realidad es que el astrágalo se hace más largo porque cae, rota y se va hacia plantar y adelante. Porque cuando lo corregimos, como ven abajo, la línea de cima es congruente. Lo mismo va a pasar con la altura del escafoides y del cuboides, que en la imagen de arriba se ve de esta manera y en esta se ve
totalmente corregido. Penúltimo paciente, un varón de 13 años, con una hemiparesia derecha. Elegimos todos pacientes funcionales. Elegimos pacientes para no tener que renegar con el postoperatorio y para no tener que decir, che, esta técnica no sirve. ¿Los elegimos a los pacientes? Sí, los elegimos. Porque para nosotros la elección del paciente es el primer gesto quirúrgico que nos va a asegurar un buen resultado, porque si elegimos mal al paciente, vamos a tener un mal resultado. Por supuesto que se pueden elegir otros pacientes para acompañar estos gestos quirúrgicos óseos con otras cirugías, como las que nombraban antes Rolando, como por ejemplo hacer en los pacientes que tienen un astrágalo muy verticalizado, después de colocar la endortesis, hacerle un retensado en el spring ligament, etcétera, etcétera. Bueno, acá lo mismo, le hicimos una tenotomía de Hooke para rebalancear agonistas y antagonistas y le colocamos una estabilización talotarsal. Aquí tenemos el preoperatorio, posoperatorio inmediato, apenas sacamos el yeso, todavía se notan las 3 heriditas del Hooke y estaba edematizado, obviamente, y aquí lo vemos 3 años después, con más pelos porque este ya tiene como 16 años. Vemos la imagen de cómo se endereza, entre comillas, el pie. Allí vemos pre y postoperatorio del lateral, cómo ya no está más evertido el pie. Y aquí vemos la corrección que les contaba antes, con todas los parámetros óseos que nosotros usamos. Para nosotros, la posición del astrágalo es lo más importante a la hora de lo que es la corrección del buen resultado o no. Por último, una perlita. Operado meses antes de la pandemia, creo que fue para fines del año pasado. Este es un chico que tenía una artrolifosis, que había sido operado en múltiples ocasiones, como verán tiene desrotación de las tibias, un montón de alteraciones, y venía la hora de acomodarle los pies. El pie derecho era un bloque, no se podía mover, entonces lo dejamos para hacer en segunda instancia. Y le hicimos el pie izquierdo, que sí se movía y sí se supinaba cuando lo movíamos en la camilla operatoria. Por lo cual tuvimos un posoperatorio inmediato, aproximadamente los primeros días de la pandemia son estas fotos postoperatorias, de lo que nosotros llamamos acá cuarentena. Fíjense que la eversión del pie cambió totalmente. Ahora, no tenemos un follow-up largo. Prometo, por supuesto, que cuando lo tengamos, con buen o mal resultado, lo vamos a presentar, porque la idea de presentarlo no es presentar los buenos resultados solamente, ¿sí? Retropié totalmente corregido. Radiografía pre, radiografía intra, y de nuevo la conclusión de Miller. Sigo con lo mismo. Para mí también el tratamiento del pie plano espástico no está resuelto aún y necesita muchísima más investigación. Este es un trabajo que nosotros publicamos hace muy poco sobre esta endortesis utilizada en paralíticos cerebrales, digamos, mostrando nuestros resultados, que bueno, después se los puedo pasar sin ningún tipo de inconveniente. Lo mismo que al resto de mis amigos venezolanos y de otras tierras, porque veo que hay gente de Chile conectada y algunos argentinos también. Esos son mis canales por los cuales se pueden comunicar con nosotros. A pesar de que soy un M60, estoy bastante informatizado y, como digo siempre, yo voy a cambiar mi criterio, puedo cambiar mi criterio, pero cuando lo considere, no lo voy a cambiar porque lea en un artículo que calcáneo stop es una, digamos, cuando lo usaba, que calcáneo stop es una cirugía que no sirve, o que la endortesis que nosotros utilizamos es una cirugía que no sirve. Vamos, yo tengo mi experiencia.
es bastante vasta. La comparo con la literatura y funciona. Por eso, usen la cabeza, usen el criterio. Muchas gracias. Mira, muchas gracias al doctor Juanto por su excelente charla. Invitamos al doctor Hurtado, por favor, que prenda su cámara y el sonido. Bueno, y creo que comienza la diversión, ahora que viene divertido. Ok, comenzamos con las preguntas. Por supuesto, pregunto yo siempre, solo bueno ser el moderador. El doctor Hurtado dijo que él sugería el calcáneo stop solamente para pacientes mayores de 8 años o de 8 años y adelante. Doctor Hurtado, ¿y qué hacemos antes? Yo tengo niños de 4 años con el pie súper plano y tú me dices, ¿qué hacemos? Bueno, doctor, todos sabemos que el pie plano es normal prácticamente entre los 4 y los 5 años. Pero si vamos a hablar de pie plano en niños neurológicos, vamos a observar que el pie está exageradamente mucho más plano que el de otros niños. Sabemos siempre que existen condiciones dentro de los niños neurológicos que nos llevan a producir pues estas deformidades de manera mucho más evidente. Como bien lo explicó el doctor Mario ahorita, la verticalización del astrágalo, la pronación del retropié o el retropié en valgo de manera exagerada en los pacienticos con problemas neurológicos. Entonces, existen cosas, existen armas que antes, como dijo el doctor Mario, antes no contábamos con ellas. Va desde la toxina botulínica, va también desde los alargamientos percutáneos, la utilización también de los alargamientos selectivos. Mientras más selectivo es el alargamiento, menos daño le hacemos al paciente, como por ejemplo el Strayer, en zona 4 y 5 de la pierna. Eso mientras, como les digo, pues mientras más selectivo, mucho mejor es la evolución. Está demostrado, se sabe que principalmente en esta patología, sobre todo en el neurológico, está relacionado el acortamiento de Aquiles, la espasticidad de los peroneos, que otro, bueno, principalmente esos músculos. Utilizando, por ejemplo, en los peroneos, utilizando técnicas de Frost y Maestro, podemos alargarlos un poquito sin necesidad de cortarlos o hacerle tenotomía para nada. La utilización de toxina botulínica en ellos está descrita y con muy buenos resultados. En los gemelos, en el gemelo interno, el gemelo externo, también la utilización de toxina botulínica, y posterior a esto, la protección del paciente con una férula, si es de esas supramaleolares o de las largas, tipo efecto UCBL, y la realización. Siempre tenemos que decir, somos cirujanos, pero tenemos que contar con un equipo de apoyo. Yo creo que fue en la charla del doctor Mario, la última que él dio, que yo estaba escuchándola. Ellos en Argentina hubo algo que me gustó mucho y que de verdad creo que me la tomé y en estos pocos días lo he hecho. Y es que cuando ellos deciden operar un paciente, creo que antes le preguntan, ¿usted tiene quien le haga la rehabilitación? Si el paciente dice que no tiene o que es de poco acceso a un sitio donde se le hace la rehabilitación, creo que hasta le dicen, hasta que usted no consiga quien le haga la rehabilitación, no lo opero. Y aquí en Venezuela nosotros, creo que usted no sé si estará de acuerdo conmigo, doctor Trevisan, nos hemos dado cuenta que muchas veces operamos al paciente y después cuando los padres vienen a los 2 o 3 meses, nos dicen, no, ellos no hemos podido hacer ni siquiera una sola rehabilitación porque donde yo vivo no hay. O sencillamente son cubanos y los cubanos no saben de eso. O todos los muchachos, que eso es muy común ahorita en Venezuela, todos los muchachos que eran especialistas en fisioterapia, kinesiólogos, etcétera, se fueron de Venezuela. Se fueron y no quedó ninguno realmente. Sí, le voy a pedir por favor que haga una respuesta más cortita porque tenemos bastantes preguntas. Mario, ¿qué opinas tú? ¿Cuándo operas ese pie plano de un niño paralítico? El niño está en un Gross Motor 2, suponte, está caminando, tiene un pie plano. Por supuesto, eso es importante. Los pies planos de los niños paralíticos no son sintomáticos, tan chiquitos. Estamos tratando una deformidad de brazo de palanca. ¿Qué opinas, Mario? ¿Cuándo se opera? Bueno, por filosofía y por lo que dije antes, cuando antes actuemos sobre la espasticidad, mejor. El timing en la cirugía del paciente neurológico
es el segundo tip o el segundo gesto quirúrgico que tenemos que tener. En general, yo no opero un paciente para rebalancear músculo que no sea después de los 8 años. Por lo cual, si tengo que operarlo, nosotros trabajamos muy de la mano con los neurorehabilitadores y siempre estamos de acuerdo o no a veces con ellos a la hora de una cirugía. ¿Qué pasa con estos pacientes? En general caminan en punta de pie, le haces botox, lo mandás a rehabilitar, tratan de bajar. Cuando no funciona más el botox, cuando la espasticidad deja de ser dinámica, entonces ahí decimos, bueno, mira, hay que operarlo. ¿Qué le hacemos? Bueno, lo hacemos todo. Lo acomodamos. Distinto es en el paciente no neurológico. Claro. Yo te iba a hacer una pregunta porque dijiste algo, que el paciente en equino. Pero el paciente que camina en equino aún no tiene pie plano. El paciente digamos, el paciente que hace pie plano, que ahí es donde falla, eso es lo que me parece muy interesante. Tú presentaste que hacían una marcha extrarrotada a consecuencia de pie plano, estoy totalmente de acuerdo. Pero eso no ocurre en el paciente tan chiquito. Eso, el paciente comienza a caminar en punta y cuando falla la estructura medial de sostén es que posiblemente haya que hacer algo. ¿Qué haces tú mientras tanto? Lo que te decía, nosotros tratamos de evitar que camine en punta, porque cada paso que da, y el primer apoyo de la fase de apoyo de la marcha es con la punta, está generando un reflejo de estiramiento, está generando espasticidad. Y esa espasticidad, cuando ya llega a organizarse, deja de ser dinámica y pasa a ser rigidez. Un acortamiento. Entonces, exactamente, por eso nosotros tratamos siempre de bajarlo. Acá se utilizan férulas, por supuesto, que no dije que las utilizamos después de operado, digamos, eso fue un error por querer hablar de la técnica sin meterme en esto, pero nosotros le hacemos un yeso por 2 semanas y después lo mandamos al kine, y el kine le receta una AFO para que la persona camine como tiene que caminar. Y sin operarse, exactamente lo mismo. Pero lo que dijo recién Rolando es muy importante para nosotros. Si nosotros no tenemos a alguien que lo rehabilite, le haga lo que le hagas, y le estás haciendo un daño sin que después tenga la posibilidad de acomodarlo, ¿no? Ok. El doctor Mesa pregunta, ¿edad límite para el calcáneo stop? Me supongo que edad superior. Rolando, doctor Hurtado. Yo no diría tanto edad límite, yo diría peso límite, porque podemos encontrarnos niños de 12 años que pesen 40 kilos. Aquí en Venezuela ahorita eso se ve mucho. Yo diría peso límite 50 kilos. A partir de ahí, yo estoy de acuerdo con el doctor Mario, la utilización de endoprótesis, tipo Hypercure, etcétera, es lo que yo recomendaría. Ok. El doctor Arturo Morales, desde el estado de Aragua, él es profesor de generaciones de ortopedia infantil. Él habla de si nosotros vamos a realizar algún tipo de arthrorhexis, bien sea calcáneo stop o una endoprótesis o una endortesis, ¿se hacen las cirugías de partes blandas al mismo momento o hace la cirugía de partes blandas primero y luego hace en un segundo tiempo la colocación de la ortesis? Doctor Mario, doctor... No, yo te lo contesto rápido. Hacemos todo al mismo tiempo, obviamente. Primero rebalanceamos y después estabilizamos. Hurtado. La misma respuesta, doctor. Se hace todo a la vez. Estamos acostumbrados a operar a un niño y hacerle 4 y 5 cirugías en un pie para llegar a un resultado óptimo. Así, totalmente de acuerdo. Ok, un doctor que se identifica como Pedro refiere cuando hay dolor en el seno del tarso, ¿qué porcentaje de complicaciones ha tenido? ¿Ha tenido que retirar sus prótesis, su endoprótesis por dolor y en cuánto tiempo las retira, si es que las retira? Si la pregunta es para mí, hemos tenido problemas de dolor. Lo primero que se da es el síndrome del esguince, sea en pacientes neurológicos, que es más que no neurológicos. ¿Por qué? Si caminó todo el tiempo con un pie evertido, con articulaciones que elongan algunos ligamentos y cápsulas y contraen otras, cuando nosotros lo llevamos a la normalidad, y esto lo vemos mucho en pacientes no neurológicos también, obviamente que va a tener dolor. Y nosotros los llevamos mínimamente hasta los 6 meses. Los aguantamos hasta los 6 meses. El paciente va a caminar con su endortesis, con su rebalanceo muscular. Algunos
no todos con una ortesis SAFO, ¿sí? Pero el dolor puede que lo lleve. Muchas veces he tenido que infiltrar la cara anterior de la cápsula articular tibio-astragalina, porque es ahí donde se concentra el dolor cuando reacomodamos el astrágalo encima del calcáneo. Ok, el doctor Raúl Frías le dice si ustedes le dan importancia en la radiografía AP a la forma del núcleo de crecimiento distal de la tibia. Saben que a veces hay irregularidades donde el núcleo se ve más ancho en el lado medial y eso produce la inclinación en valgo del tobillo para este tipo de pacientes. ¿Le dan alguna importancia a esa radiografía? ¿La piden de rutina? ¿Es común? Cualquiera de los dos, por favor. Doctor Mario. Dale, yo te lo respondo. Yo. No, yo lo respondo porque, digo, es lógico pensar que si dejamos un paciente, llega a los 13 o 14 o 15 años, con una posición en la subastragalina que evierta el pie, porque como dije antes, todo el pie por debajo del astrágalo se va hacia afuera, el pie se evierte, y como la mortaja tibioperonea es inextensible, es lógico pensar de que no solamente que haya alteraciones por la ley de Wolff y del Pech, como lo pregunta el doctor Carlito Frías, que es un amigo de Querétaro, México, sino que además puede haber otras alteraciones, como por ejemplo que el eje del astrágalo no sea recto, sino que esté curvado. Todas esas alteraciones son las que nosotros queremos evitar. ¿Cómo? Actuando rápido. El timing es muy importante, pero no tan rápido como para que si le hacemos una cirugía a los 4 años, una tenotomía, se la volvamos a hacer más adelante. Cada vez que tenotomizamos o miotomizamos cualquier músculo a cualquier nivel, se disminuye la fuerza muscular. Sí, sin embargo, yo creo que este tipo de deformidad es mucho más frecuente en mielomeningocele. Es bien característico y es muy frecuente, ¿no?, en el paciente con parálisis cerebral infantil. Puede ser. Doctor, una diferencia fundamental entre la endoprótesis que usted nos presentó y otros tipos de endoprótesis. Yo vi ese video, está espectacular en la forma como él bloquea el movimiento o el cierre del seno del tarso. ¿Qué le parece que esta tenga de diferente a otras? Primero, y voy a volver sobre tu dicho, esta técnica no bloquea nada. ¿Por qué? Porque yo pienso que bloquear cualquier movimiento de cualquier articulación del pie es cargar otra articulación del pie. Digo, si yo quiero bloquear, hago una artrodesis, que la puedo hacer subcutánea, percutánea, y funciona, pero al bloquear un movimiento, estoy sobrecargando otra articulación. No nos olvidemos que tenemos 28 huesos y 30 y pico articulaciones, entonces no bloquea, esta no bloquea. La mayor parte de las... Perdón. Sí. Bloquea el movimiento hacia el valgo, indudablemente. Lo reduce, Okay. Lo lleva a la normalidad. Es que no, parece una cuestión de semántica solamente, pero que en realidad es así. Si yo tengo un movimiento en la que la cabeza se llama movimiento de nutación, la cabeza del astrágalo va hacia plantar, rota sobre su eje y va hacia medial. Si yo bloqueo ese movimiento, me queda el otro movimiento, el de supinación. Y bloquear un movimiento no tiene mucho sentido según mi punto de vista. Yo estoy hablando por mi experiencia y por lo que pienso yo, o pensamos nosotros, los que hacemos este tipo de intervención quirúrgica. No sé si me explico, Doc. Okay. Creo que hay que sí, interrumpo un poquito. Yo creo que algo que hay que resaltar de estas dos cirugías es que son cirugías que pueden ser reversibles a la hora de no obtener un buen resultado. Y no obtener, por ejemplo, a la hora de que no sea una artrodesis, algo definitivo, tanto las endoprótesis como el HyProcure. Yo solo en mi vida he visto hacer 2 HyProcure con 2 colegas aquí en Venezuela, pero en Venezuela no llega el HyProcure, es excesivamente caro, y excesivamente caro traerlo.
Pero las bondades de esta cirugía es que son reversibles. Correcto, estoy totalmente de acuerdo. Yo quería hacerle una pregunta que es muy interesante. Cuando ustedes revisan el gold estándar el mundial de tratamiento de pie plano idiopático e incluso en el pie plano paralítico leve, ¿okay? Estamos hablando de pacientes, como les digo, totalmente funcionales o al menos comunitarios, ¿verdad? Sí. El gold estándar sigue siendo a nivel de todos los trabajos el alargamiento de calcáneo. Yo en mi inicio de carrera hice mucho alargamiento de calcáneo y realmente los resultados, en mi opinión, no son mantenibles a largo plazo. ¿Qué opinión tienen ustedes? La verdad que me río. Me río porque, digamos, ¿quiénes son los que más publican? ¿Y por qué son los que más publican? Y no es porque esté en contra de los americanos, porque yo creo que son muy organizados, son gente que conoce muchísimo de lo que es el método científico y la publicación con el método científico. Pero ellos tienen un paradigma que no se lo vamos a sacar de la cabeza. ¿Cuál es el paradigma? Y si el pie está plano o está, digamos, con una inestabilidad del seno del tarso, como lo llamo yo, y plano, sea neurológico o no sea neurológico, le hacen una cirugía de Evans. Nosotros la hicimos mucho tiempo, la cirugía de Evans. Publicamos un trabajo, pero no estamos conformes. El resultado a largo plazo, como vos decís, es porque el error de concepto es que el calcáneo está corto, y en realidad no está corto, está funcionalmente largo el astrágalo. Si yo reacomodo el astrágalo arriba del calcáneo, me va a quedar una línea de cima regular. Pero bueno, a ver, vamos, así como son de geniales para lo que es poder hacer trabajo científico, que tienen todo organizado, también son de cabeza dura a la hora de entender lo que uno trata de decirle. Ahora, yo siempre digo lo mismo, y esto que no ofenda a nadie. Decía un viejo cura que se convirtió al budismo, que era Anthony de Melo. No se le puede enseñar a cantar a los chanchos, porque no aprenden y se irritan. Bueno. Mire, Okay. yo estoy muy de acuerdo. Yo también hice bastante alargamiento de calcáneo durante mi formación. El doctor lo sabe porque fue mi profesor durante mi fellow aquí en Venezuela. Hicimos bastante, yo hice bastante alargamiento de calcáneo hasta los años, ¿qué? 2006, 2007, 2008, por ahí. Hicimos bastante. Pero poco a poco, a medida que pasaban los años, fuimos viendo los pacientes que volvían a las consultas, el fracaso de muchos de ellos. Mientras más problemas neurológicos tenían, bueno, si no iba a bipedestar, ok, pero los pocos que bipedestaban nos dábamos cuenta que muchos fracasaban con la cirugía de Evans modificada o reimpulsada por el doctor. El doctor Valero, también venezolano, miembro también de la Junta Directiva en la OTI, pregunta, en su plan, doctor, ¿la endoprótesis se retira en algún momento? ¿Usted le va a decir esto lo va a llevar por 1 año, 2 años, 10 años, 15 años, no se lo va a quitar nunca? No, la endortesis no se retira. Ok, doctor, en el mismo orden de idea, ¿el calcáneo stop se retira o no se retira? Bueno, le voy a dar mi experiencia personal. El doctor Ricardo Álvarez en su trabajo original decía que se retiraba a los 2 años. Exacto. Por eso que él decía que la corrección no se pierde un 10% de corrección, no un 10% del total de pacientes, no, sino un 10% de la corrección que usted tuvo, se puede perder. Pero yo particularmente, en todos mis años de experiencia haciendo calcáneo stop, he retirado muy pocos, y la mayoría han sido pacientes que me lo han pedido, para que el padre se ha empeñado en que se lo retiremos, pero no porque el niño tenga alguna molestia. Sí está indicado el paciente cuando ya el niño, porque inclusive, perdón, en radiografías, viendo signos de aflojamiento, en el momento que usted lo está retirando, se da cuenta de que el tornillo está bien posicionado. Pero realmente, si después de los 2 años, 3 años, el pie está estable, está corregido, y usted lo quiere retirar, tampoco hay ningún inconveniente, no va a pasar nada con el pie. Exactamente. Okay, les mandan saludos de Chile, de Perú, de México. ¡Wow! Estamos por todos lados. El ¿Puedo agregar algo? Santana, ¿Puedo agregar algo colega, con respecto a eso, Ricardo? Sí,
Es que lo que sostenía Recaredo es lo que sostenemos todos los que hacemos esto. Si un chico se opera a los 18 años y se lo retirás, muy probablemente vuelva a caer. Pero si se lo operás a los 6, 7, 8 años, debido a que vos alineaste los brazos de palanca en el pie, el crecimiento, según la ley de Wolff y del Pech, va a hacer que después esa inestabilidad quede estable, sea neurológico que no sea neurológico. Yo siempre he el pensado... doctor Alfredo Santana pregunta, en esos casos de dolor postoperatorio, tanto en calcáneo como en tesis, ¿utilizan algún truco? Hay gente que infiltra con esteroides, hay quien pone bupivacaína en el postoperatorio inmediato. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué hacen al respecto? Adelante, Hurtado. Ok, perdón, doctor, pero ok. Yo, ojo, no soy infalible, no soy nada, pero honestamente, de todo el montón de años que yo he tenido, si yo he tenido 4 o 5 pacientes que en un postoperatorio han tenido dolor, han sido muchos, 4 o 5. Por lo general, ha sido por irritabilidad de la grasa del seno del tarso y al infiltrársele cualquier esteroide, ellos mejoran sustancialmente. Eso es lo que yo he hecho y hasta ahora no he tenido ningún problema en ese aspecto. Bueno, más o menos es lo mismo que yo les iba a contar. El manejo posoperatorio de cualquier cirugía, sobre todo de estas cirugías digamos que son conservadoras, porque como decía antes Rolando, esto es una cirugía que vos le sacás el tornillo si hay cualquier complicación y se terminó en calcáneo stop. Y acá sacás la endortesis y vuelve todo a cero, ¿sí? El tema del dolor es una cuestión que hay que tenerla arriba de la mesa. No obstante, yo llevo más de 400 y pico operados, no solamente aquí en Argentina, sino que he dado vuelta por toda Latinoamérica haciendo esta cirugía y tuvimos muy pocos pacientes con dolor. Pero el dolor se puede calmar con esteroide infiltrado. De hecho, nosotros, antes de terminar la cirugía, le hacemos una inyección dentro del seno del tarso de un esteroide de largo alcance, de esos que duran un mes, y si no, en el postoperatorio inmediato lo hacemos. Ahora, la rehabilitación, aparte de neurológica en estos pacientes, es magnetoterapia como antiinflamatorio, 40 minutos pulsada, que es un muy buen antiinflamatorio. Perdón, doctor, quiero nombrar algo que me ha pasado en 2 oportunidades y no conmigo. A mi consulta han llegado 2 niños en todos estos años que han sido que han sido operados con técnica de calcáneo stop, pero han sido, han sido hipercorregidos. Es decir, algo que es muy extraño. Recuerda que yo les dije hace rato que hay que colocar el tornillo en 45 grados respecto al eje longitudinal de la tibia, y yo creo que los colegas que operaron esos niños cerraron mucho el ángulo y estos pacientes fueron hipercorregidos. Aparte de que el talón se fue demasiado en varo, los niños han llegado con dolor, precisamente porque creo que el efecto de tope o el efecto mecánico del tornillo ha sido exagerado. Eso es algo que les quería comentar, que me ha pasado en 2 oportunidades con 2 niños que han sido operados por otras personas. Ok. El doctor Javier Eugenio del Lago, perdón, le pregunta al doctor Mario Juanto, ¿qué caso realiza en pacientes no neurológicos tenotomía de Aquiles? Vi que a algunos les colocaba un vendaje y si nosotros hacemos tenotomía de Aquiles le ponemos una bota de yeso. ¿Cuándo no hace el alargamiento de Aquiles? Si no es necesario porque está bien balanceado, agonista y antagonista, no le hago tenotomía de Aquiles. Pero en la mayor parte, diría que en todos los casos de nuestra casuística, de esta publicación que tuvimos, le hicimos a los que eran EMI, tenotomía de Aquiles, y a los que eran diparético le hacemos Strayer. Pero lo que yo dije en el postoperatorio de esa intervención, que quise poner esa solamente porque tiene un montón de tips que grafican lo que nosotros hacemos, un montón de videos, al final el operador le pone un vendaje, pero nosotros, si hacemos un rebalanceo, es decir, si hacemos una tenotomía para rebalancear la parte muscular, obviamente que le tenemos que hacer un yeso. 15 días nomás, es lo necesario.
después una férula y a trabajar con el kinesio, con el rehabilitador. Ok, el doctor Edilberto Martínez de Lima, Perú, pregunta para ambos. Usualmente agregan cirugías mediales como el acortamiento del tibial posterior para tratamiento de este tipo de pie. Ya, perdón, doctor, ¿me puede repetir? Si hacen algún tipo de acortamiento medial o acortamiento del tibial posterior o una cirugía medial como cirugía complementaria para este tipo de pie, y aquí lo recomiendan. Bueno, hace rato, durante la charla, yo explicaba que hacer el adelantamiento, la capsuloplastia, capsulodesis y el adelantamiento, que es una variante de la técnica de Miller, del colgajo osteoponeurótico de Miller, es lo que hacemos, no recortamos el tendón, no vamos a quitar pedazos de tendón para que se retense, no. Con hacer un adelantamiento del mismo, es lo que hemos logrado para proteger la parte interna del pie mientras está la artrorisis tipo calcáneo está haciendo su trabajo por la parte externa del pie. Una vez, eso lo hacemos para repotenciar, por supuesto, el tibial posterior. Ahorita alguien hizo una pregunta que decía que qué prefería, o hacer la aplicatura del tibial posterior o hacer el adelantamiento del tibial posterior. Las dos técnicas las usamos en edades diferentes. Quiero aprovechar de responder esto. La aplicatura del tibial posterior, por lo general, la utilizamos en niños pequeños, cuando todavía no tenemos intenciones de hacerle una artrorisis de ninguno de los tipos. Simplemente para no dejar que el niño, por ejemplo, un niño de 3 años y medio, 4 años, etcétera, no siga progresando y el pie se le siga quebrando, se le siga alterando las articulaciones, las relaciones articulares, preferimos hacerle una aplicatura del tibial posterior para ayudarlo junto con su férula y, por supuesto, la rehabilitación y darle fuerza a ese tibial posterior. Y más adelante, cuando hagamos la artrorisis, si es que va para allá, hacemos el adelantamiento o capsulodesis en la columna medial. Doctor Boto. Bueno, nosotros gestos quirúrgicos que acompañan a esta endortesis hacemos un montón, en partes blandas y también tratando de corregir alteraciones de los brazos de palanca. Doctor, interrumpo. Sí, primero, perdón, vamos a poner, alargó el Aquiles, ¿verdad? Es lo primero que se hace. Sí. Pone su endortesis y luego ve si quiere hacer algo medial o vaya con el plan, yo voy a hacer algo medial y la endortesis. En general voy con el plan ya armado. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos acceso al laboratorio de marcha en Argentina. Tenemos uno solo y está en Buenos Aires, donde normalmente, aparte del laboratorio de marcha, está Dios. Porque así dicen. Entonces, aquí tenemos un neurorehabilitador que es, digamos, uno de los más capos, como decimos acá, que hace un video de la marcha junto con un bioingeniero y los estudiamos. Entonces, vemos el pre y el post. Todavía no tenemos una gran casuística como para decir esto sirve, digamos, no al nivel del laboratorio de marcha, pero parecido. Por lo cual ya vamos con una idea. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo hacemos? Rebalanceamos muscularmente hablando. ¿Qué necesitamos tocar? ¿Necesitamos tocar solamente el complejo flexor gastro-sóleo-aquiles? ¿O tenemos que tocar también tenotomizando los peroneos? ¿Sí? ¿O necesitamos hacerle algo más? Muchas veces hacemos una aplicatura, y no es el caso de la casuística que tenemos ahora, una aplicatura del spring ligament. Cuando está. Muchas veces hemos hecho la cirugía de Baker y Hill, estoy hablando del pasado, y le hacíamos una Miller. Y también muchas veces hemos hecho en pacientes que ya tienen una alteración tal que no puede bajar la cabeza del primer metatarsiano, cuando reducimos el astrágalo sobre el calcáneo, le hacemos una osteotomía proximal del primer meta, percutánea, obviamente distal a la fisis. Todas estos gestos quirúrgicos acompañantes, obviamente que los planificamos antes. Intraoperatoriamente podemos cambiarlo, pero es muy difícil porque, ¿qué pasa? Intraoperatoriamente se depleta, con el paciente dormido, se depleta la espasticidad. Entonces, ¿qué voy a ver? Obviamente que lo voy a revisar sin espasticidad también, para ver qué pasa.
Pero yo, digamos, ya voy con una idea de lo que le voy a hacer. Una idea no, lo escribo además. ¿Sí? Ok. Me preguntan si usualmente hacen corrección del alus valgo en la misma cirugía de la corrección del pie plano, o corrigen el pie plano y lo dejan evolucionar un poco a ver si corrigen la marcha y los factores que producen ese alus valgo no son tan severos y se mantiene. Sí. ¿Qué opinan? Me río porque el que presenté que fue Maturino, fallido. Pero bueno, ese fue un error de técnica y de idea, porque fuimos con la idea de hacer una tenotomía y nos olvidamos de que la tenotomía no nos va a servir de nada. Habría que hacerle la osteotomía de Reverdine-Aishan, que no hacemos percutánea, la Eikin percutánea. Siempre hacemos todo junto. Si se hace todo de manera mínimamente invasivo, se puede hacer todo junto, con poco dolor además, postoperatorio. Quiero repetir. Ajá. En niños, por ejemplo, yo ahorita tengo mucho la costumbre y la conducta operatoria. En niños varones entre 8 y 9 años que tengan un pie plano, le puedo hacer la corrección del pie plano, y para el alus valgus, ¿qué hago? Hago una fisiodesis del primer meta con una mínima incisión y una broca pequeñita en el núcleo de crecimiento más lateral del primer meta, para guiarle el crecimiento ya no hacia medial, sino hacia lateral de ese primer meta. Eso es lo que yo... ¿Perdón, doctor? La técnica de Camilo Turriago, que la lleva por todos lados, ahí colombiano, cerquita de ustedes. No, de todas formas está publicada esa técnica por americanos hace 4 o 5 años. Bueno, la técnica que copió Camilo, digo. Camilo es muy amigo de todos nosotros. Y amigo mío también, hombre. Pero bueno, claro, nada, un chiste es un chiste. Lo muy divertido de este grupo es que todos trabajamos sobre los mismos pacientes, con las mismas cirugías, cada uno con diferencias nacionales inherentes a nuestra salud, pero a nuestra medicina. Pero con mucha alegría veo cuando existen este tipo de conversaciones respecto a los pacientes que lo resolvemos de manera muy similar. Así que, doctor, le tengo una última pregunta. ¿Cuánto vale un par de prótesis iProcure? Trate de dármelo en dólares para tener una idea. Tendría que decir que no sé, pero en general, una endortesis iProcure varía en Latinoamérica, de país a país. En Ecuador es más barato, $850. En México es el más caro, $1.400. En Argentina... ¿El par o cada una? No, cada una. Pero yo te digo una cosa. Si yo tengo que resolver un problema en el que sé que tengo una mínima intervención, una cirugía conservadora, que me puede resolver un problema muy importante con una herida así pequeña, en el que no puedo utilizar otra cuestión porque no tengo buenos resultados, bueno, yo tengo que poner en la balanza qué es caro y qué es barato. No obstante esto, aquí en Argentina tenemos lo voy a decir guasamente y en argentino, tenemos un quilombo con el dólar que no saben lo que está pasando, por lo cual asiento lo que están diciendo. No obstante, hoy operamos uno. Ok. Sí, doctor, nos interesa mucho porque, igual que usted, hace unos años nosotros le ofrecíamos al paciente la mejor opción médica, no dependía de cuánto costaba. Hoy tenemos un gobierno con una tendencia que es un poco complicada y ya la discusión no es la mejor, sino qué le podemos poner. Miren, no hay más preguntas nuevas. Mi agradecimiento a ambos por habernos dedicado el tiempo. Disfruté mucho las charlas, me sentí muy identificado y además la sesión de preguntas estuvo de lo más entretenida y muy divertida. No sé si alguno de los dos quiere dar un mensaje, Mario. Un aviso parroquial. El próximo sábado a las... Mañana. No, el otro, perdón, no mañana. Okay. El próximo sábado, que sería 26, vamos a dar a través de la gente que distribuye esta endortesis en Ecuador un curso instructivo sobre iProcure. ¿Por qué la colocamos? ¿Qué es la inestabilidad del seno del tarso? Los tips intraoperatorios, los tips posoperatorios,
están todos invitados. ¿No hay forma de conectarse en línea? Sí, claro, yo después envío el link, porque todavía, como tenía esta charla, no quería que se mezclara, porque si no después se hace un despelote con el tema de que voy a esta, voy a aquella, y te terminas olvidando. Entonces, la idea es pasarles ahora, te lo voy a pasar a vos, Ricardo, que tengo tu mail y tu teléfono, y después me pasás vos el de Rolando, porque también lo quiero tener. Ya lo considero un amigo, porque es amigo tuyo. Igualmente, doctor, igualmente. Y gracias por el compartir. Al contrario, que tenga muy buenas tardes. Doctor, le buenas envía noches. saludos. Le envía saludos Sonia Castro, le envía saludos Alejandro de la ambos, la doctora Agustín Mata también les manda saludos, la doctora Ana Mar debe estar como en el 7º, 8º mes de embarazo, también saludos. Y Rolando, tus palabras finales. Bueno, mis palabras finales son simplemente hacer énfasis en nuestra campaña. Niños no son adultos pequeños. Perfecto. No hay intrusismo. Colegas que hacen traumatología en general, si de verdad les gusta trabajar con niños, si de verdad les gusta la ortopedia infantil, las puertas de los centros donde se hace ortopedia infantil en Venezuela, específicamente el ortopédico infantil, del cual formo parte, están abiertas para que usted se forme y al graduarse despliegue todos los conocimientos que usted va a recibir en esa institución. Muy bien. Bueno, no me queda más nada que darle las gracias a ambos, desearle que pasen muy buenas noches. Mario, estamos pendientes para algunas actividades en la OTI, igual el doctor Hurtado, o sea, es muy fácil, lo tengo a 20 pasos aquí. Bueno. Y bueno, cuento con ustedes, la sociedad venezolana también con ustedes, para hacer cosas en el futuro. Dios quiera que se abran los espacios aéreos, algún día puedas visitar, Mario, y enseñarnos tu técnica y conseguir una casa que represente a esta prótesis. Yo he tenido problemas con otras casas comerciales, con otras prótesis y que migran muy fácil. Incluso he sacado algunas mediales por fallo. Esta tiene unas particularidades que me gustan y me olvidé de la forma de bloquear. Así que muchas gracias a todos y bueno, que pasen buenas noches. Gracias a Biodynamics por soportarnos un viernes hasta las 7 de la noche. Y bueno, un abrazo y la sociedad venezolana seguimos trabajando para ustedes, para tener la mejor información con los mejores expositores posibles. Buenas noches. Gracias, Ricardo. Gracias, Rolando. Chao, chao. Chao. Un abrazo. Chao.